Qué bueno que nos están acompañando otra vez en otra sesión más de Diálogos Jurídicos en la Era de la Globalización con la doctora Padilla y el maestro Jesús Rosales. Oigan, pues hoy tenemos un tema padrísimo, ¿verdad? Un tema que a mí me parece que es de suma importancia para la comunidad jurídica, para la comunidad política y para la sociedad en general, ¿no? Antes que cualquier cosa que empecemos, les voy a comentar precisamente que estamos aquí en la unidad de investigación de la FES Acatlán de la UNAM, que nos están haciendo favor precisamente de apoyarnos en este sentido. Y bien, están conmigo, me acompañan como todos los jueves y como todas estas charlas maravillosas que nosotros estamos llevando a cabo, el maestro Jesús Rosales. Jesús, gracias por acompañarnos, buenos días. Y está también con nosotros Anita Reyes. Anita Reyes, que bueno, ella es estudiante del Diplomado de Derechos Humanos y Sistema Penal de aquí de la FES Acatlán. Entonces, bueno, ¿cuál es el tema de hoy? La influencia, el derecho de injerencia que tiene precisamente la USAID. ¿Ustedes conocen qué es la USAID? ¿Han oído hablar de ello? Que es precisamente la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues ¿cuál es el desarrollo internacional, no? Esta parte que a mí me parece que no la conocen muchos, o sea, yo creo que el 90% de los juristas y el 90% de los mexicanos no sabemos qué es la USAID. Bueno, pues déjenme decirles que la USAID es precisamente como que la forma de control norteamericana sin guerra. Sin guerra, es más bien como que utilizan un discurso de tipo social, un discurso desarrollista, pero bueno, por supuesto direccionado al libre mercado. Y entonces por ahí, haciendo la investigación precisamente de esa parte del USAID, nos encontramos que los Estados Unidos manejan o pretenden manejar las políticas en los estados de América Latina. ¿Qué estados de América Latina? Bueno, esto nos compete a México, esto nos compete a Paraguay, nos compete a Ecuador, a Venezuela, por ejemplo, a Bolivia, que bueno, Ecuador y Bolivia lo expulsaron, ¿no? Porque decía el presidente ecuatoriano, oye, pues es que los norteamericanos nos dicen que a través del USAID, pues van a checar precisamente que nosotros llevemos a cabo correctamente nuestras políticas. Y decía, ¿cómo es posible que nosotros vengan a indicarnos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, pues en México es otra historia. En México es otra historia y es lo que vamos a platicar hoy en nuestros diálogos jurídicos. ¿Por qué les digo que es otra historia? Fíjense ustedes, porque ni más ni menos manejan la política jurídica, la política económica y la política en materia de corrupción, que son nuestros dos temas de hoy. La materia penal y el Sistema Nacional Anticorrupción, o sea, la materia de transparencia, por ejemplo, el Open Government, gobierno abierto, y por ahí hay una ley que yo voy a realizar un análisis en el transcurso de este tiempo, ¿no? Que vamos a estar platicando. Y bien, yo voy a comenzar a introducir el tema, la dinámica es esa, introducir el tema del USAID, del derecho de injerencia. Jesús, el maestro Jesús, va a empezar a platicarnos cómo es que la USAID precisamente está interfiriendo en el nuevo sistema penal, cómo es que nos vamos a tener que capacitar. Anita va al final del día, al final de la sesión, va a leernos las preguntas que ustedes tengan. Por favor, pregunten ya sea por esta parte de Facebook Live o también cuando estemos en YouTube, háganos las preguntas y nosotros se las responderemos a la brevedad. Bien, ¿saben ustedes qué es el derecho de injerencia? Voy a citar a un autor que ustedes saben, las personas que me conocen saben que es básico de mi línea de investigación, Immanuel Wallerstein. Immanuel Wallerstein, que es un norteamericano de realismo de izquierda y tiene un libro maravilloso que se llama El universalismo europeo, ¿ok? El discurso del poder. Y entonces en esa parte, precisamente, miren ustedes, hasta me sé la página de tanto que me encanta Wallerstein. En la página 34 de ese libro, Wallerstein nos habla precisamente de un diálogo que tuvieron Sepúlveda y Bartolomé de las Casas en la época de la colonia. Y Sepúlveda decía que los indios, o sea, los americanos, que así les llamaban, no tenían la capacidad intelectual suficiente para efecto de gobernarse. Fíjense ustedes por dónde va el asunto. Y entonces decía Sepúlveda, son indios bestias completamente salvajes que no conocen precisamente la evangelización. Y entonces dice, a ellos hay que gobernarlos, a ellos hay que dictarles las normas y los que no quieran, bueno, pues entonces a latigazos y los empezaron a diezmar.
Y Bartolomé decía, oye, pero es que eso que tú estás haciendo va en contra de los principios que tú estás profesando. Sí, decía Sepúlveda, exactamente, pero aquí la cuestión es que ellos no tienen la verdad, porque ellos matan en favor de sus dioses. ¿Y tú qué estás haciendo? También los estás matando, decía Bartolomé de las Casas, ¿no? Y Sepúlveda dice, no, yo lo que estoy haciendo es evangelizándolos, ¿ok? Fíjense ustedes cómo está el asunto. Y entonces en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Y es donde nace el derecho de injerencia, es decir, interferir en las decisiones políticas, económicas, jurídicas, sociales, de tal suerte, citando a Michel Foucault, que te puede decir ese ejercicio del poder, cómo nacer, cómo vivir y cómo morir. O sea, absolutamente grave lo que está pasando en esta parte de USAID, ¿no? Y bien, entonces, en ese sentido decía Wallerstein al final, ¿no? Antes mataban por evangelizar, se llamaba evangelización. En tiempos modernos se llama democracia. Y entonces, para que nosotros formemos parte de la comunidad internacional y seamos democráticos, ¿qué necesitamos? Seguir los lineamientos, unos lineamientos que al final del día se convierten en una competencia neoliberal y que obviamente países con Producto Interno Bruto menor que los más fuertes, pues no pueden competir en forma económica y se convierte en una dominación. Entonces, en ese orden de ideas, Jesús, te paso el uso de la voz para efecto de que tú nos expliques o expliques a las personas que nos ven en vivo, que gracias, de verdad estoy muy agradecida y muy contenta y feliz como siempre de que nos estén viendo. Por favor, Jesús. Sí, gracias, doctora. Bien, habíamos hablado ya en programas anteriores de los documentos Santa Fe, a través de los cuales Estados Unidos orienta o dicta su política para América Latina. Para poder entender qué hace el USAID dentro de nuestro sistema penal acusatorio, tenemos que referirnos un poquito a eso. Entonces, en el documento Santa Fe, ya analizamos en un diálogo anterior lo que era el documento Santa Fe 1. Después viene el documento Santa Fe 2. En este documento Santa Fe 2, ¿qué dice Estados Unidos? América Latina necesita solucionar o dictar políticas para arreglar su deuda, terrorismo, drogas, las migraciones, las insurgencias comunistas, la corrupción. Tenemos que promover la libertad, la oportunidad económica para la región y fomentar derechos humanos. Eso es lo que nos dice Santa Fe 2. Que ahorita vamos a ver qué es la base para el Plan Mérida, porque en el documento Santa Fe 2 es una política de qué se debe hacer. Lo que se debe hacer se hace a través del Plan Mérida, y ese Plan Mérida es el que nos trae a USAID y la pone a cargo de diseñar, implementar y enseñarnos nuestro nuevo sistema penal acusatorio mexicano. Entonces, dentro de estos documentos Santa Fe 2, que es de 1990, nos dicen: las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y la burocracia son la base del Estado. Entonces, en el 2008 es cuando se empieza a hacer nuestro sistema penal acusatorio, el de nosotros, pero de ahí exactamente a través del documento Santa Fe y Plan Mérida y los ahí, Estados Unidos diseña nuestro sistema penal acusatorio, y no nada más lo diseña, paga todo lo que haya que pagar, financia. Fíjate, o sea, paga exactamente el USAID, ¿verdad? Lo que hace el USAID es utilizar a las ONGs para efecto de invertir y desarrollar políticas públicas. Oye, Jesús, pero a mí me parece que sería padrísimo que tú les dijeras a las personas que nos están viendo en este momento, ¿por qué pagar? O sea, ¿por qué se toman la molestia de invertir, ¿verdad?, en nuestro sistema penal? Y ese Plan Mérida, ¿no?, que por supuesto tenemos que conocerlo, hay que conocerlo, porque ahí vienen todos los lineamientos para efecto de dar una seguridad de tipo exterior, primero para los norteamericanos y después para países como los mexicanos. ¿Por qué tienen que financiar, Jesús? Sí, Estados Unidos le interesa mucho Centroamérica, América Latina, le interesa México, y claramente nos dice en el documento Santa Fe 2, México es corrupto y está plagado por el soborno. Entonces, a través del Plan Mérida, yo me imagino que si Estados Unidos nos quiere imponer algo, le vamos a decir, pues no tengo dinero. Pero claro, ¿qué hace Estados Unidos? Yo pago todo. O sea, aunque en apariencia nuestro gobierno mexicano está pagando o dice que paga lo que haya que pagar, pero realmente todo está financiado a través del Plan Mérida. Oye, pero ¿y qué pasa si México no acepta ese financiamiento? Por ejemplo, si no lo aceptara, que obviamente lo aceptó, ¿no?
pues son millones de pesos. Ajá. Ahora, México en este caso se tiene, pues nos alineamos a las políticas de Estados Unidos. Pero ¿por qué no hacerle como Ecuador, no? Como el presidente, ay, se me olvidó el presidente Correa. ¿Por qué no hacerle como Ecuador y expulsar el USAID? Bolivia, Evo Morales dijo, ¿sabes qué? O sea, aquí no van a entrar, lo expulsamos. ¿Por qué México nos alineamos? Y esa alineación significa capacitación de nuestros operadores jurídicos y significa también capacitación militar. O sea, ¿qué pasa? Bueno, de hecho, hasta la parte donde llegue la investigación, tenemos que Estados Unidos a través de USAID maneja 38 grandes programas nacionales que incluyen reforma laboral, por ejemplo. Ajá. Entonces, tenemos 38 grandes programas y dentro de ellos está el sistema penal acusatorio mexicano. Claro. Entonces, si no, de hecho ellos son los que manejan todo. Nosotros nada más decimos que sí, nos financian, que por qué aceptamos eso, pues si no aceptamos vamos a tener política represora. Claro. Pero tanto el Congreso mexicano como nuestro gobierno y relaciones exteriores, pues únicamente Estados Unidos nos dice que tengamos que hacer y lo estamos haciendo, ¿no? No, y aquí tenemos agencias norteamericanas que precisamente nos están tratando de capacitar en el nuevo sistema penal, ¿no? Y esa parte del CETEC, Jesús, ¿eso cómo funciona? Sí. Vía Plan Mérida, cuando se establece el Plan Mérida, claramente dice, a ver, nosotros vamos a implementar dentro de varias cosas el sistema penal acusatorio y vamos a capacitar a policías y vamos a hacer varias cosas. Y vamos a poner a dos personas, vamos a poner por parte de Estados Unidos vamos a poner USAID. Ajá. Y del lado mexicano vamos a poner a la Secretaría Técnica. Entonces, Ajá. son los dos grandes parámetros que usamos y son los que estamos usando. Secretaría Técnica únicamente dice sí, porque quien implementa es la USAID y nuestra Secretaría Técnica únicamente desarrolla y ayuda a la USAID a que en México se implemente como parte mexicana el sistema penal acusatorio, la reforma constitucional, en fin, todo lo que tiene que ver con las nuevas reformas a derechos humanos que tenemos, todo es implementado por USAID. CETEC es la parte mexicana, pero nada más para decir, yo te ayudo a desarrollar lo que tú me digas. Exactamente. Esa es o sea, eso es como está, exactamente es como está funcionando. Ajá. Ahora, de parte, o sea, ¿quién funciona? ¿Quiénes son en sistema medida de parte de Estados Unidos? Departamento de Estado de Justicia, el Pentágono, la CIA, el FBI, la DEA, la Secretaría de Seguridad Interna y el Congreso de los Estados Unidos. Ajá. Ellos están atrás del plan de medida por parte de Estados Unidos. Y de parte de México, ¿quién está atrás? Pues nuestra Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, Ajá. el CISEN, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina. Ajá. Pero el sistema penal se implementa a través de instituciones, ¿quién? USAID, Estados Unidos, con todas sus ONGs que dicen que son ONGs. Sí. Y Porque ni siquiera entra el gobierno, oigan, son puras ONGs. Y nosotros a través de Secretaría Técnica. A través de CETEC. Eso es lo que hemos estado haciendo. Ajá. México, ya hay un acuerdo entre presidentes de los Calderón y Bush, y México en 2007 dice, Iniciativa Mérida es un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad. ¿Qué significa? A través de un acuerdo presidencial, que es un nuevo estilo que usan los gobiernos para hacer tratados internacionales, comprometer a sus países sin pasar por el Congreso. Ajá. Entonces fue lo que hicimos en México, usamos un acuerdo presidencial para comprometer a todo nuestro sistema jurídico y a todo México. Estados Unidos sí lo hizo bien. Estados Unidos pues sí fue con su Congreso y pidió autorización para llevar a cabo lo que es el plan Mérida. Pero nosotros con un acuerdo tuvimos el acuerdo presidencial y únicamente la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo, da nota. Implementamos un nuevo sistema, implementamos 11 reformas estructurales y no hay problema. Oye, qué loco nosotros. O sea, ¿qué pasa con nosotros los ciudadanos, con los juristas? ¿Qué pasa con nuestras autoridades? ¿Por qué dejamos que se nos implementen ese tipo de arbitrariedades en nuestro país que no son mexicanos? O sea, no tenemos información con respecto a esta parte del USAID, Jesús. Bueno, exactamente la idea de estos diálogos jurídicos tocando Documento Santa Fe, Plan Mérida, la USAID, es
para que entendamos de dónde viene nuestro sistema penal, de dónde viene la reforma constitucional, la reforma de derechos humanos, y lo entendamos, o sea, a dónde tenemos que ir nosotros para poder conocer el sistema. Pues en México no. Para ser democráticos, ¿no? Tenemos que ir a USAID y a sus ONGs para que nos digan cómo tiene que ser nuestro sistema penal, nuestras reformas, cómo estudiar el derecho. Todos los que nos están capacitando y nos tenemos que alinear con ellos definitivamente. Ahorita vamos a tocar lo que es ya directamente los proyectos que tiene la USAID en México, que punto a punto nos van guiando y nos van diciendo qué está haciendo la USAID en cuanto a los temas penales accesorios y cómo lo está implementando. Sí, claro, claro. Oye, pero tú decías por ahí que viene una capacitación nueva, una capacitación en materia penal por parte del USAID. ¿A qué responde eso que tú estás diciendo, Jesús? Sí, el derecho lo tenemos que aprender, teníamos una costumbre continental, humanística, y ahora el derecho tenemos que aprenderlo en base a unas teorías de tendencia al common law, del sistema americano, y nos tenemos que ir capacitando en base a ese nuevo derecho. ¿Por qué es un nuevo derecho? Porque los USAID implementa totalmente el sistema penal acusatorio mexicano, hace la reforma judicial, hace la reforma constitucional, participa en la formación del Código Nacional de Procedimientos Penales y asesora y capacita a todos los operadores jurídicos, jueces, MPs, los abogados. Entonces tenemos un nuevo reto, estamos sin información. A mí me sorprende, por ejemplo, la reforma 2008, donde se implementa el nuevo sistema penal acusatorio, y en México no se enseña y debemos iniciar nuevos sistemas. Tuvimos que capacitarnos y aprendimos como pudimos. Ahora que tenemos que hacer, pues tenemos que ir directamente a la fuente. Ahorita vamos a ver pues, quiénes son las fuentes, quiénes son los que tienen el nuevo derecho, el nuevo diplomado, los nuevos cursos, y quién nos va a avalar en México para qué. Oye, pero eso de que financian, o sea, perdón, porque aquí en México todos los cursos los cobran. O sea, no todo el mundo tiene acceso precisamente a eso, ¿no? Bueno, la gente es donde están los millones de pesos y a Plan Mérida han llegado. Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque a los abogados particulares tenemos que pagar nosotros. Y están dando algo de capacitación al sistema federal jurídico como son los MPs y los jueces, porque es de responsabilidad de los gobiernos, pero nosotros tenemos que pagar. Sí, claro, por supuesto. Y no es el dinero, ahora sí que es el gran juicio, ¿no? Porque también supongo que viene por parte del Fondo Monetario Internacional o algo así, ¿no? Bueno, es que están cortando el pasto y no se escucha bien, ¿no? Habla un poco más fuerte. Los recursos nos llegan Plan Mérida. ¿De dónde nos traigan los países? No sabemos. Pero del presupuesto americano dicen vamos a realizar la reforma constitucional, el sistema penal, y nosotros lo pagamos. Aquí decimos no, es que no lo pagan ellos, lo pagamos nosotros, pero de aquel lado los recursos que tenemos es que están dando, en teoría deben estar pagando. Ellos, no, pero no lo hacen, o sea, en teoría no lo hacen. O no sé si algunas instituciones o algunas escuelas particulares se aprovechen de esa parte para efectos según de capacitar, ¿no? Pues sí, porque hay programas norteamericanos aquí en México en donde precisamente nos están indicando, nos están financiando, donde todo es gratuito, ¿verdad? Sobre todo para los jóvenes. Pero en cuestiones mexicanas, o sea, también hay escuelas particulares en donde precisamente se aprovechan de esa parte para efecto de sacar cursos, etcétera, ¿no? Los capacitadores. De hecho, tenemos extranjeros aquí en el país que están capacitando en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial y no han llevado un solo asunto en su vida, Jesús. Claro, sí, me gustaría tocar los puntos específicos en los que la USAID nos está capacitando. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Dice, su proyecto. Esto lo podemos encontrar, quien tenga curiosidad, entra a USAID de Estados Unidos, a sus páginas,
hay un gran mapa donde están las políticas internacionales de Estados Unidos, de todo el mundo, y cuando toca en México había 38 políticas cuando yo entré, no sé ahorita cuántos hay, 38 grandes programas. Ajá. Y uno de ellos es la reforma penal mexicana, y dice su proyecto: desarrollar y enseñar a las organizaciones de la sociedad civil instituciones para educar eficazmente a los ciudadanos en un nuevo sistema penal criminal. O sea, nos van a enseñar el nuevo sistema penal. Nos van a enseñar el sistema, o sea, nosotros ¿por qué? No conocemos, o sea, no lo conocemos, nos lo van a enseñar. Ya tenemos en México el CEA, ¿qué es el CEA? Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho. Que son precisamente ONGs o asociaciones que están siendo financiadas por el USAID. Esa es una realidad. Exactamente. La CEA está diseñando diplomados, los cursos, los libros, para que las escuelas de derecho públicas y privadas aprendan el nuevo derecho, ¿sí? Y ahí están los planes de estudio. Significa que si las escuelas, universidades públicas, universidades particulares, no van con el CEA y con la USAID a que les autorice el plan de estudios, no tendrán nuevo plan de estudios. Sobre todo las particulares aún tienen planes. ¿O si el USAID tiene que autorizarnos el plan de estudios? Ahora la USAID y la CEA son los que a través de ellos nos autorizan los planes de estudio de las universidades públicas y privadas. Por ejemplo, en la UNAM en el 2008 no había nuevo sistema penal acusatorio. Me parece que entramos hasta el 2013. Sí, tuvieron que cambiar todo el plan de estudios. Claro. De acuerdo a lo que dice USAID, debieron pedir autorización en Estados Unidos, vía USAID, vía CEA, para hacerlo. Y así están todas las universidades públicas y privadas. O sea, ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían eso? Que tenemos que pedir autorización como instituciones educativas, públicas o privadas al USAID, para efecto de que nosotros podamos entrar al nuevo sistema penal acusatorio adversarial, un sistema que no es hecho aquí, un sistema que ha sido impuesto precisamente por los norteamericanos. ¿Para qué? Miren, la teoría de siempre, mi teoría de siempre, para efecto de controlar la competencia económica. O sea, afortunadamente para el USAID, los mexicanos no tenemos ese espíritu guerrillero que pudieran tener, o sea, y lo digo honestamente y aquí frente a todos ustedes, que pudieran tener los ecuatorianos o los bolivianos. ¿Y por qué a ellos? ¿Por qué los nombro a ellos? Pues muy simple, porque ellos sí los expulsaron de sus países, aunque bueno, el USAID es muy inteligente y por ahí entra a través de embajadores, ¿no? Que fue precisamente lo que pasó en Brasil, que fue precisamente lo que pasó en otros países de Latinoamérica. Pero aquí en México no sé si nos falta información, que precisamente una de las finalidades de nuestros diálogos jurídicos es que ustedes tengan esa información. Por favor, investiguen más a fondo, sépanlo, y digo, al final del día, como bien lo decía Manuel Wallerstein, ¿no? En su libro Después del Liberalismo, a mí me parece que la lucha en este sentido tiene que ser ideológica. Yo te voy a decir algo, Jesús, y a ti también, Anita, el nuevo sistema penal acusatorio adversarial es carísimo. O sea, ¿cuánto puede cobrar un abogado por una audiencia? Imagínate la audiencia combo, ¿no? Donde está la audiencia de control de detención y luego la audiencia inicial. Y luego, deja que lo cobre, que lo paguen. O sea, si tú tienes un robo con violencia por 50 pesos, el delincuente está robando 50 pesos. Ok, ¿tú crees que te va a valer, que te va a pagar lo que vale tu trabajo en ese nuevo sistema? Lo que te costaron como abogado tus capacitaciones. Porque digo, las capacitaciones, por lo menos para los abogados privados, ellos las tienen que pagar. Y tienen que entrar a maestrías, y tienen que entrar a doctorados, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que se convierte en un gran tema de descontrol, de desequilibrio para nuestro país, en donde, pues, los defensores públicos son los que tienen que defender, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues vamos a tratar de negociar acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales cuando procedan. ¿Por qué? Porque tenemos mucho trabajo y las audiencias hay una tras otra. Violas derechos fundamentales, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero estamos certificados ante el USAID. ¿Sí se dan cuenta el grave problema que estamos viviendo en México con nuestro sistema penal? Y eso es el penal. Yo ahorita les voy a platicar en materia anticorrupción, en materia de open government y en materia de transparencia. Hay una ley que estoy segura que les va a encantar. Entonces, a ver, Jesús, continúa, sí, para efecto de que sigamos con esta charla. La USAID apoya a las escuelas de derecho, bueno, les enseña, les va a dar los libros, bueno, los programas de estudio
vienen vía SEA, Sí. que es USAID, y sobre todo se habla mucho de la colegiación, que tenemos que colegiarnos cuando menos los abogados. Ah, eso también. Acuérdense que nos vamos a tener que colegiar. Bien. ¿Y eso por qué, Jesús? Explícales. La barra de abogados, la Asociación de Barra de Abogados de Estados Unidos, se va a encargar de implementar la colegiación en México y son los que van a supervisar para que estemos capacitados para poder colegiarnos. Ya tenemos por ahí un proyecto de ley de la colegiación, pero ¿quién está atrás? La Barra de Abogados de Estados Unidos. Es la que va a decidir qué programa de estudio y qué hay que saber para poder ser abogado y estar colegiado. No, ustedes dirán, oye, es que es maravilloso, porque nos vamos a hacer gringos. No, o sea, muchachos, por favor, comunidad jurídica, por favor, si tuviéramos los sueldos, ¿verdad?, que tienen los norteamericanos, sería distinto. Si tuviéramos el nivel de vida que tienen los norteamericanos, sería distinto. O sea, por favor, no se confundan, no se confundan. A mí, de verdad, que este tipo de cuestiones que nosotros analizamos, a mí sí me ponen muy, ¿cómo se puede decir?, enojada. ¿Verdad? Me ponen muy enojada. ¿Por qué? Porque no podemos observar las consecuencias, no tenemos esa mentalidad de saber cuáles pueden ser las consecuencias de que nosotros estemos siendo manejados de esa forma. O sea, sí hay una globalización, por supuesto que sí, pero esa globalización, o sea, perdónenme muchachos, y perdónenme las personas que nos están viendo, pero esa globalización es eminentemente económica. Uno de los principios de los USAID es la libertad de mercado. Y no solamente la libertad de mercado, sino trazar esos mercados. ¿Y cómo vas a trazar esos mercados? Pues a través de la ciencia jurídica, a través de la ciencia política, a través del discurso, ¿no? Y en ese orden de ideas voy a citar a mi querido maestro de allá de la Universidad del Salento de Italia, el profesor doctor Michele Carducci, cuando él a su vez cita, ¿verdad?, a Smith, cuando él cita a Smith, que dice que el mercado es precisamente el que va a acabar con las guerras. Imagínate, ya no quieres guerras de hombre a hombre, ya no quieres bombas nucleares. Bueno, ahí está el mercado. Y la verdad, pues sí, tienes razón, ¿no? Tienes razón en este sentido. ¿Por qué? Porque el mercado te apacigua, ¿no? Y voy a citar a Foucault. Además, el neoliberalismo seduce, te gusta, induce. Y aunque estés, pero de verdad, por el piso, como ahorita nos encontramos en materia jurídica, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues ya tenemos aquí, nos creemos gringos, ¿verdad? Creemos que si sabemos el nuevo sistema penal acusatorio adversarial vamos a ir a litigar a Estados Unidos. Por favor, no se confundan, no se confundan. Aquí se trata de construir, y se trata de construir en nuestro país, no construir a partir de... ¿Por qué? Precisamente estamos así. ¿No se dan cuenta que tenemos 60 millones de personas en extrema pobreza? Por favor, o sea, y es porque es un mercado, y esos 60 millones no le interesan a nadie. Esa es una realidad. Jesús, antes de que me enoje más, continúa. Bien, otro de los proyectos de los USAID es la práctica constitucional sobre los derechos humanos. Tenemos aquí que lo está haciendo, nos está enseñando cómo aplicar las reformas de derechos humanos en México a través del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Fíjense, entonces, los derechos humanos también son impuestos. Ahí se actualiza una de las hipótesis que yo manejo en este libro, en restricción de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos, la reforma en materia de derechos humanos se hizo para restringirlos. ¿Y en qué parte vas a restringirlos? En esas partes que económicamente y de libertad de mercado no funcionen, no tengan funcionalidad. A ver, Jesús, ¿cuál es esa onda? A ver, diles, esa parte. Sí. Hemos tenido muchas reformas a derechos humanos y entonces pues decimos qué bueno que llegan los derechos humanos. Ya estaban, únicamente que ahora los aplicamos obligadamente. O sea, los aplicamos obligadamente. Claro. Entonces, pero es Estados Unidos quien viene a obligarnos a aplicarlos. Tiene uno de los proyectos de los USAID es el programa de justicia y seguridad. ¿Qué hace? Porque dice Relaciones Exteriores, contratamos a los USAID para que desarrollen nuestro sistema. Pero ¿cómo lo desarrolla? Marco legislativo. Ajá, claro. USAID. Instituciones judiciales, USAID. Nuestro sistema penal adversarial, USAID. Organizar a la sociedad civil mexicana, USAID. Programas de enseñanza, de capacitación, USAID. Así es. Es exactamente lo que estamos viviendo en el país. Lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una política más que dice
el proyecto de USAID, mejorar el desarrollo de México. ¿Para qué? Para que haya políticas públicas competitivas. No, sí, claro, pero esas políticas públicas son neoliberales, o sea, para nada incluye a las personas en extrema pobreza que acabo de mencionar. O sea, es algo así como si el juego únicamente fuera entre los de arriba. Yo de verdad cuando estoy en determinados foros y yo veo que de determinados colores, ¿verdad? De determinados colores políticos que se supone que unos son de izquierda y otros son de derecha, se adoran entre sí mismos y se protegen a sí mismos. Pues claro, ¿por qué? Pues porque ahí está el ejercicio del poder, porque ahí está lo que ellos están protegiendo. Los únicos que están desorganizados es la sociedad civil. Los únicos que no saben sus derechos es la sociedad civil. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de emitir también un documento en donde la ley 3 de 3 también la hace más pequeña, ¿no? La restringe y únicamente los servidores públicos van a tener que rendir cuentas sobre determinados rubros. Oigan, de verdad que esto es un atropello lo que nos están haciendo, Jesús. E insisto, ahorita Jesús va a platicar unos 5 minutos más y entonces yo voy a entrar con esta parte de transparencia y open government, que por ahí me dice Mayra González Rosas, oiga doctora, suena espeluznante. Claro que es espeluznante, querida, por supuesto que sí. O sea, esto que estamos viendo es gravísimo, pero ¿sabes qué es lo más grave? Lo más grave es que no lo conocemos, eso es lo más grave. Sí, tenemos aquí una institución conocida, el SIDA, Centro Internacional de Desarrollo AC, con su programa Justicia, que es a través del cual se implementan políticas públicas para la reforma constitucional, derechos humanos, y para, decimos, de competitividad. Claro, pero son competencias, sí. Para que haya inversión extranjera. Para que haya inversión extranjera. Es abrir esa parte, ¿verdad, Jesús? Por supuesto, abrir esa parte. Ajá. Ahora, las más conocidas que están son el SIDA, que hablamos, el CEA, que son las dos grandes instituciones que se están encargando de implementar el México sistema. Ahora decimos, cierto o falso. Ajá. Ya podemos, antes decíamos, vamos a CETEC a capacitarnos, vamos al INACIPE, pero eso no significa que estemos reconocidos. ¿Por qué? Porque ni el CETEC, ni ¿cómo se llama? El INACIPE. El INACIPE hasta ahorita tienen la licencia de los USAID o de la CEA. ¿Y eso qué implicaría para la comunidad jurídica? Pues aunque estemos certificados, no significa que vayamos a ser colegiados. Ok, fíjense, si no estamos certificados por el USAID, entonces no nos vamos a poder colegializar, ¿ok? O a menos de que la colegialización, porque digo, así es en nuestro país, de repente avientan un acuerdo, un decreto, lo que sea, a menos de que esa colegialización, bueno, pues responda a determinadas circunstancias, ¿no? Bueno, ya la USAID y la CEA ya implementaron en México cómo debemos colegiarnos, entonces, pero pues tenían que usar una institución mexicana para hacerlo. Entonces tenemos el Ceneval, conocido por todos. ¿Ceneval? El Ceneval. Entonces, si yo quiero saber, ya hay cursos, ya hay exámenes de Ceneval para que nos certifiquemos, bueno, cuando menos que tengamos una constancia de que conocemos el sistema penal acusatorio mexicano, que se llama el EXIPAT. Entonces entramos a la página. ¿EXIPAT? A ver. EXIPAT, examen del sistema penal acusatorio. Y ese se hace a través del Ceneval. Se hace en el Ceneval. Y eso nos va a certificar. Claro, pero si yo entro al Ceneval, ¿a dónde encuentro yo la convocatoria y las bases? En el USAID. En el USAID. Claro, y claramente entren ustedes a la página Ceneval, USAID, buscando EXIPAT, y van a ver la convocatoria. Dice claramente USAID, sea barra americana de abogados, y también dice el gobierno mexicano, ¿verdad? Claro. Entonces, claro. Pero, ¿y en qué página está? En la página mexicana no, www.seat, o sea, aquí tengo la página. Chequen la página. Jesús les va a dar la página para que ustedes entren. Fíjense que por ahí Saúl Carreño, ¿cómo estás? Gracias por estarnos viendo. Nos dice Saúl: doctora Padilla, felicidades y gracias por transmitir estos paneles. Pregunta por qué estos foros no se transmiten en televisión abierta. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Como diría Zygmunt Bauman, mientras más miedo tengamos, somos más fáciles de controlar. Y ese miedo se da porque no estamos informados, no estamos capacitados, no sabemos qué es lo que está pasando en nuestro país.
O sea, al final del día, Wallerstein, con esa parte que hablaba yo en un principio de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, tenía razón, perdón que lo diga, tenía razón. Pero si nosotros no nos podemos investigar y nada más nos convertimos, por ahí voy a citar un amigo que quiero muchísimo y me decía, perdóname Liz, él es psicólogo de formación. Decía, perdóname Liz, pero los abogados se convierten únicamente en herramientas para efecto de que el sistema continúe. Es decir, son los carpinteros del derecho. Fíjense nada más. Fíjense, o sea, yo al principio sí me enojé, o sea, conmigo misma, porque digo, no, nunca lo manifiesto con mis amigos, ni mucho menos, pero tiene razón, o sea, porque el hecho de aplicar la norma jurídica, el hecho de que nosotros no podamos saber esto, no podamos pensar qué es lo que está pasando, nos convertimos en meros carpinteros jurídicos. O sea, y eso qué pena, ¿verdad? De verdad, que nada más estemos aprendiendo las cosas como son el ABC del sistema penal acusatorio adversarial. Me presento en una audiencia, bravo, felicidades, lo logré, no me calificaron de legal a detención, pero no sabes lo que está pasando en el país, ¿verdad? No sabes lo que le estás dejando a tus hijos y no sabes el control norteamericano que tenemos aquí en México, ¿cierto? Jesús, dales la página antes de que me enoje más. Sí, para entrar a la página y llegar al Ceneval, cenevad.org.mx. Y ahí está el examen de EXIPA y cuando lo hagan ustedes van a ver Ceneval con todas las ediciones. O sea, ya no venimos a México para ver qué tenemos que estudiar. Ahora vamos a la CEA. Ellos nos van a decir qué estudiar. Para que nos digan qué estudiar. Ellos nos van a decir qué estudiar. ¿Cómo pasar el examen, el cuestionario de bueno, los temas que tienen que estudiar, ¿no? Los temas que hay que estudiar, y es lo que decía Rafael Correa en Ecuador. ¿Cómo van a decir a mí cómo llevar a cabo mis políticas públicas? O sea, eso no es posible. Ah, bueno, queridos, pues en México sí lo están haciendo. Y siento decírselos. Bueno, miren ustedes, voy a comentar, Jesús, sí. Anita, si me lo permiten, una parte, ¿cómo voy a utilizar esa palabra? Espeluznante, ¿verdad? Que es en materia de anticorrupción, porque esto precisamente no solamente está en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial, está en todas las políticas públicas en nuestro país. Ustedes pueden entrar a internet y pueden checar un documento emitido por el USAID en materia de transparencia y open government. Ellos también nos dan los lineamientos en materia de transparencia. Pero ¿saben qué fue lo que me encontré? O sea, ustedes chequenlo, ahí está en internet y además es público. Obviamente está en inglés, pero como ustedes hablan inglés perfectamente no van a tener ningún problema. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Ah, bueno, que nos están diciendo los norteamericanos a través del USAID cómo manejar nuestro Open Government. Open Government, que quiere decir gobierno abierto, gobierno electrónico, transparentar. ¿Qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué hacen nuestros servidores públicos? Pero ¿saben cuál es la razón? ¿Saben cuál es la finalidad? Precisamente para que ellos tengan injerencia y estén perfectamente informados de lo que está pasando en nuestro país. Y eso atiende a una razón. Bueno, más bien a dos razones, miren ustedes. La primera razón se refiere a que ellos pueden checar que se lleve a cabo todo el Sistema Nacional Anticorrupción de control hacia los capitales de los capitales federales, los capitales públicos federales, para que se puedan invertir en lo que se debe invertir, ¿no? O sea, estamos hablando de que esta inversión da pie precisamente a la apertura del neoliberalismo, ¿verdad? La apertura de un neoliberalismo que yo lo he dicho muchas veces, que es la privatización, ¿verdad? Que es el recorte al gasto público y es también la desestatización. El Estado no interviene. Entonces, en ese orden de ideas, ellos están observando que se cumplan los objetivos para abrir ese mercado. Pero hay algo que me encontré súper peor, de verdad, que es precisamente las asociaciones público-privadas. ¿Ustedes las conocen? ¿Saben que en México tenemos una ley que se llama así? Ley de Asociaciones Público-Privadas, y que en abril, precisamente el 1 de abril del 2016, hubo la última reforma. Esta ley se creó en México en el 2012. Ahí lo tenemos. ¿De qué se trata esta ley? Fíjate, asociaciones público-privadas. Y dice el USAID en este documento que yo les estoy platicando. Ah, bueno, es que el Estado debe dar apertura a las inversiones privadas. Miren nada más.
Fíjense lo que está pasando con nuestro sector salud, que se está manejando precisamente en esa parte de asociaciones público-privadas y que tienen además su fundamento constitucional, precisamente en el artículo 25 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y qué es esto? Que esta inversión privada va a conjugarse con la inversión pública. ¿Para qué? Para dar servicios públicos, queridos, como la salud, como la seguridad, por ejemplo, como la educación. Eso no es otra cosa más que abrir la puerta desde una perspectiva de derechos humanos, de derechos fundamentales, a la inversión privada. Claro, esto se va a hacer a través de adjudicaciones, se va a hacer a través de licitaciones. Oigan, ¿ustedes conocen a Clara? ¿Saben que Aclara es una empresa norteamericana privada que está aquí en México y que ayuda a las licitaciones? ¿Sabes a quién? ¿Sabes a quién dirige en esas licitaciones? Búsquenlo, Aclara, A-K-L-A-R-A, Aclara. Ayuda al IMSS, ayuda a Pemex, ¿verdad? A toda la parte de la administración pública, todos nuestros entes públicos los va direccionando para que se lleven a cabo las licitaciones conforme a derecho. Fíjate nada más. Y obviamente son meras opiniones. Cobran, por un lado le cobran a nuestra administración pública y por el otro lado ellos deciden. Fíjense, no decide nuestra administración pública, ellos deciden a quién le van a dar las licitaciones, a quién les van a dar las adjudicaciones. Entonces, en ese orden de ideas, ¿a quién crees? O sea, ¿tú crees que van a participar empresas mexicanas? Claro que sí, pero también se abre el mercado neoliberal y entran empresas extranjeras. Y entonces, bienvenido el capital extranjero, empresas mexicanas, capitales mexicanos se van reduciendo, porque conforme a esta ley, ¿sabes qué pasa? Conforme a esta ley no tienes ningún problema, o sea, todo está conforme a derecho. Y yo les quiero decir algo, el artículo 7 de esta ley, en serio que está fatal. Porque te dice que para efectos de una asociación público-privada no podrá intervenir o no podrás utilizar ni siquiera la ley de adquisiciones, ni la ley de obras públicas, ni la ley de arrendamientos o servicios del sector público. Todo eso se excluye. Es meramente privado el asunto. Ah, pero por supuesto, ¿cuál es la misión del USAID? Miren ustedes, reducción de la pobreza. Pues no sé, a lo mejor a través de la eutanasia o que se mueran o los recluyo, ¿no? Quizás esos sean los medios para reducir la pobreza, porque yo no veo ningún programa público, ¿verdad? Para efecto de que ayuden a las personas, o no que las ayuden en los sentidos que ustedes quieran, no que les den dinero, que ustedes quieran, que existan más escuelas públicas, por ejemplo, no sé. Avance de la democracia, ya vimos que es una democracia norteamericana. Bueno, empoderamiento de las mujeres, mira nada más. Ah, bueno, pues aquí en el Estado de México es el primer lugar nacional en feminicidios. Eso yo no lo he visto, ¿verdad? Del empoderamiento. Y bueno, si vemos la restricción de derechos humanos en materia laboral, que a los trabajadores al servicio del Estado los pueden correr cuando quieran, ¿verdad? Y si lo quiere el titular de la dependencia, bueno, pues ahí se dan el bullying para las mujeres, ¿verdad? O el moving, o incluso las pueden hasta violentar, pero bueno, dice que empoderamiento de las mujeres. Construcción de economías de mercado, claro, economías de mercado neoliberales. Welcome, ¿no? Bienvenidos capitales extranjeros. Promoción de la seguridad, lo que nos decía Jesús con el Plan Mérida. Y también respuestas a crisis. Por ahí Milton Friedman, ¿verdad? Que es uno de los ideólogos del neoliberalismo, decía, las crisis son oportunidades. Y en ese orden de ideas las tienes que capitalizar. Supongo que esa es su respuesta a crisis, pero como nosotros tenemos precisamente el discurso del estado de bienestar social, creemos que va a haber una crisis y van a venir a rescatarnos. No, perdón. Se ha creado un tribunal, ¿verdad?, especial para los de Ayotzinapa, para los desaparecidos, para el narcotráfico en nuestro país. No, eso no existe. Solamente es mero discurso. Luego, calidad de vida a través de inversiones en salud y educación. Sí, claro, hay muy buena salud aquí en México, pero págala, ¿verdad? ¿Quieres ir a un hospital de tercera generación? Págalo. Si no, vete a un hospital público. Pues no tienes problema. Está de acuerdo al cuarto constitucional la protección, el derecho a la salud, ¿no? El derecho a la salud. Que bueno, al final del día, pues, ustedes sabrán si se van al Seguro Popular, por ejemplo, o el hoy llamado Seguro Universal.
Entonces, en ese orden de ideas, mis queridos amigos, a mí me parece que estamos en un momento grave de nuestro país, que si no hacemos conciencia, que como yo les decía, precisamente esa parte de esa situación de diálogos jurídicos en la era de la globalización, es la finalidad de que nosotros conozcamos, por favor, pasen este video, la gente debe saber, nuestra comunidad, no podemos ser tan apáticos. De verdad no podemos ser tan apáticos porque esto viene encima. Y al igual que todas estas normas jurídicas se traducen en capitalización de tipo neoliberal, también nuestra apatía se va a traducir en radicalización precisamente de estas normas, de las políticas y de todo lo demás. Vamos a perder todo. Entonces, por favor, pues vamos a ser conscientes. Jesús, vamos a concluir porque ya nuestro programa, ya le vamos a dar el uso de la voz a Anita para que vea también, para que mande los saludos y todo eso de la gente que nos está viendo. Y si hay alguna pregunta, Jesús, por favor. Sí, claro. Pues nada más recordarles que si quieren colegiar, deben estudiar un diplomado en sistema penal acusatorio, pero como lo quiere el USAID. Nosotros hemos diseñado un diplomado sobre ese tema que estamos esperando que nos lo apruebe la universidad, pero nada que ver con lo que estamos enseñando en la mayoría de las escuelas mexicanas o de universidades mexicanas. Gracias, gusto a todos. Gracias, querido Jesús. Oigan, aquí Anita me está diciendo que hay una pregunta. A ver, Anita, por favor, ¿y de quién es también? Mire, Fuerte buenos días a todos. Es de José Chaparro. Nos dice, ¿por quién metería las manos en un puesto de anticorrupción y realmente atienden sus puestos anticorrupción, por ejemplo, cuando los jefes dan la orden de que no salga todo bien? A ver, sí, ya te entendí, Jesús. A ver, ¿quién es? Ah, no, José Chaparro. Ya entendí tu pregunta, sí, mira. Punto número 1, yo no meto las manos por nadie. Te voy a decir por qué. Porque no se trata de personas, querido. Se trata de sistema. El sistema en sí mismo es corrupto. Aunque yo diga, recuerden que yo soy candidata a Fiscal Nacional Anticorrupción, aunque yo diga que soy la menos corrupta o la no corrupta, el sistema no te lo va a permitir. Porque el sistema en sí mismo es funcional al mercado, disfuncional a las necesidades sociales. Y entonces, si un acto de corruptela es funcional al mercado o a los intereses del ejercicio del poder, por supuesto que te tienes que hacer sistémico. Si no te haces sistémico, entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? ¿Qué es lo que sucede? Ah, bueno, pues te quitan del puesto o te llegan hasta privar de la vida. ¿Te das cuenta cómo está el asunto? Por eso, a mí cuando me mandaron hace poco una nota en donde el Contralor General de la Ciudad de México decía que la corrupción no se podía acabar con ella, a mí me parece que es algo muy prudente, algo extremadamente correcto, porque sí es cierto, la corrupción forma parte del sistema. Y si vivimos en un sistema mundo capitalista neoliberal, como lo digo en mis 2 libros que están aquí, entonces, ¿cuál es la situación? Ah, pues muy sencillo, miren ustedes. La corrupción, si deja dinero, es sistémica y jamás se va a combatir, solamente se va a controlar. ¿Te das cuenta, Jesús? Entonces, ese no es el punto. El punto es cómo podemos hacer cambiar al sistema. No se trata de personas, se trata de sistema. Yo te puedo asegurar que no va a haber alguien, al igual que lo dijo el maestro Eduardo Robelo Pico, les digo que es Contralor General de la Ciudad de México, estoy de acuerdo con él. O sea, no, la corrupción no se pretende eliminar ni se va a eliminar. La corrupción se pretende controlar, pero controlar ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista económico. Y eso lo encontramos en las convenciones, que es precisamente el blanqueo de capitales, el lavado de dinero. Como México es son una bola de corruptos, yo Estados Unidos a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, investigo a Yarrington, me llevo a Yarrington, pero también me llevo el dinero. Ah, ya se limpió el dinero, ¿se dan cuenta? Así de sencillas son las cosas, mi querido José. ¿Quién más, Anita? Ya lo demás son saludos. Tenemos a Patricia Cano, saludos, a Carla García, Patricia Ponce, Marco González, a Cerrot Senmen, Martín Octavio, saludos, a la licenciada Xochitl, a Maricruz González, saludos. Oigan, pues muchísimas gracias otra vez por acompañarnos. Creo que por ahí hay una última pregunta, ahorita la vi. ¿Cuál es? Estimada doctora, yo trabajo en un OIC. Ezequiel, hola Ezequiel, gracias por estar con nosotros. Yo trabajo en un OIC y hay muy poco personal capacitado. Así es, sí.
para ejercer funciones de control y vigilancia. Lamentablemente, la Secretaría de la Función Pública no apoya a los mejores servidores públicos para apoyar puestos en este nuevo sistema. Exactamente, mi querido Ezequiel, y eso ha sido algo de lo que yo he estado manifestando en todas y cada una de mis conferencias. Si no capacitamos a nuestros órganos internos de control, si no capacitamos a la Auditoría Superior de la Federación, y es una capacitación multidisciplinaria, Ezequiel, ¿sabes qué va a pasar con el Sistema Nacional Anticorrupción? Tenemos dos cosas. La primera, o violas derechos humanos al servidor público corrupto porque no estás obteniendo una prueba lícita, porque no estás capacitado, y te estoy hablando de materia administrativa, 30 y 35 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el servidor público se va por esa violación. Y la otra, que no le vas a poder fincar una responsabilidad de tipo administrativo, querido. ¿Por qué? Porque no van a saber cómo investigar, no tienen los protocolos de investigación que maneja precisamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Eso es gravísimo. Afortunadamente, ahorita, bueno, hay algunas capacitaciones. A mí me toca capacitar a SACMEX ahora en julio, precisamente con esta inducción al Sistema Nacional Anticorrupción. Es de suma importancia. ¿Por qué crees? Porque los abogados que defiendan precisamente a los servidores públicos son abogados que conocen de litigio, son abogados que conocen de derechos humanos, y además son abogados que saben que si tú le violas un derecho fundamental contenido en la Constitución y por ende en la Ley General de Responsabilidades Administrativas al servidor público, lo van a sacar, ¿no? Además que, como decía por allá un doctor en España, ¿no? Decía, ¿sabes qué? Aquí la percepción ciudadana, ¿cuál es? Es precisamente de que no se tienen las penas fuertes para ese sentido, ¿no? Ni en materia penal, ni las sanciones en materia administrativa también son muy leves, ¿no? Aunque las inhabilitaciones vayan hasta 20 años, pero si el servidor público corrupto obtuvo hasta 3, 4 generaciones de capital, pues digo que él ha de decir que me inhabilite 100 años, no pasa nada, ¿no? ¿Te das cuenta? Bien, aquí Javier Castellanos, a ver, ¿qué dice Anita? Javier, hola. Nos pregunta que cuáles estima que son las consecuencias a mediano y largo plazo para nuestro país de seguir con las políticas actuales. Ay, no, o sea, ¿quién fue Javier, no? Javier. Mi querido Javier, ¿qué te puedo decir? Pues algo extremadamente grave. Primero te voy a decir qué es lo que va a pasar, Javier. Lo que sucede en todo neoliberalismo, porque esta es norma neoliberalista. Los que están en el ejercicio del poder, por eso se protegen tanto, querido, se van a hacer más poderosos económicamente. Y los que están abajo de ese ejercicio del poder, se va a radicalizar su situación económica. Va a aumentar el delito, por ende, las penas van a criminalizar con mayor fuerza, y entonces en ese sentido, o sea, estamos en un caos. Mira, observa Veracruz, observa Guerrero, observa la parte norte de la República Mexicana. Ahorita estamos en un grave problema social, hasta yo lo he dicho, ¿verdad? Estamos en una cuestión humanitaria terrible aquí en el país. ¿Cuál sería la solución, querido? Pues la solución es que nosotros como ciudadanos empujemos, y eso lo dije el día lunes, que fue 12 de junio, lo dije en la Asamblea Legislativa. Y de verdad, lo dije, y a mí me pareció maravilloso porque fue una libertad de expresión buenísima. Lo dije en frente de diputados, ¿verdad? Lo dije en frente de cualquier persona que estuviera ahí, cualquier servidor público. Si nosotros ciudadanos no utilizamos la acción penal privada, la transparencia, si no denunciamos, si no seguimos las denuncias, los que podemos, porque los de abajo pues con trabajos comen, ¿verdad? Entonces esto es muy difícil que cambie, querido. Entonces ese es el panorama que yo veo, ¿no? ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Dice, muy cierto, ya que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya ha apoyado esos criterios, por supuesto, pues es o sea, haz de cuenta que todo es un sistema y es violatorio de garantías, ¿no? Mil gracias por tomar en cuenta mi comentario. No, al contrario, acuérdense que yo, Jesús, bueno, primero ellos, ¿verdad? Jesús, Anita y su servidora estamos preocupados por nuestro México y también por nuestra querida América Latina. O sea, tenemos que apoyar, ¿verdad? Tenemos que sacar esto adelante, porque si no, a mí no me parece que nos traten como indicaba Sepúlveda, ¿verdad? Bartolomé de las Casas, porque nosotros no somos menos inteligentes que los que tienen el ejercicio del poder económico.
Ok, a ver, alguien más. Querido Leo, ya lo vi. Aquí hay otra pregunta, ¿no? Sí, de Jorge Valencia. Respecto a la ejecución de la responsabilidad administrativa resarcitoria, ¿se ha avanzado? Ay, mira, querido, pues así como que se ha avanzado, a mí me parece que son normas. Yo creo que retrocedimos. Te voy a decir por qué. Precisamente porque este nuevo sistema de derecho administrativo sancionador resarcitorio es extremadamente garantista. Ahora contamos, y te voy a dar el uso de la voz, Jesús, porque tú sabes eso, contamos con una reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde nos habla de un procedimiento especial, que Jesús y yo lo estuvimos analizando y llegamos a la conclusión que al servidor público se le tiene que demostrar, o sea, él no tiene que demostrar, se le tiene que demostrar peso por peso que obtiene. Jesús, coméntales, por favor. Sí, teníamos en el contencioso varios procedimientos, pero el último, bueno, estamos acostumbrados que si yo voy a contencioso y tengo que reparar un daño, pues debo poner una fianza. Así es. Pero se acaba de aprobar a principio del año, me parece, lo que se llama un artículo al Código de Contencioso Federal que habla de la resolución exclusiva de fondo. ¿Qué significa eso? Resolución exclusiva de fondo, es eso, ajá. Esto significa, no hace falta que el servidor ponga una fianza. Lo que hace falta es que se vaya a ese procedimiento y no tienen que aportar nada de fianza. Si pierde, pagará lo que le demuestren. Pero ya no hay que afianzar. No importa el dinero que haga falta, ya no afianzamos. Entonces, pues para el servidor corrupto está maravilloso. Claro, aunque claro. También pues, para el ciudadano común o la empresa también, porque pues se supone que en ese tipo de procedimiento, pues la parte fiscal también tampoco no se resuelve. Exactamente. Pero bueno, les prometemos que vamos a hacer un programa de puro procedimiento administrativo, porque el procedimiento administrativo ahorita está de llorar, está de tristeza, sobre todo en combate a la corrupción, queridos. Bien, pues vamos a cerrar ya con estos, ya no hay preguntas, pero sí vamos a escuchar a Leo, vamos a escuchar a Manuel Mirón y vamos a cerrar nuestro programa. Por favor, Anita, ¿qué nos dice Leo? Dice, excelente programa, doctora, un cordial saludo. Y como bien dice, una política criminal que no combate un genocidio por goteo. Así es. Un sistema criminal represivo Así donde es. la violencia es un factor y la insensibilidad a la misma por la sociedad. Así es. O sea, si nosotros no nos ponemos las pilas, querida sociedad, personas van a seguir, queridos seguidores, van a seguir haciendo lo que quieran con nosotros. Manuel Mirón, pues sí, así es, querido Manuel. Además de capacitación a personal de los OIC, hace falta mejores metodologías de auditoría, claro, porque finalmente terminan sancionando cuestiones de forma, pero no de fondo. Ok, pues muy bien, entonces dice, si no se llega al fondo al motivo impulsor de actos de corrupción, en realidad la OIC y la Secretaría de la Función Pública no están cumpliendo con su función. Así es, mi querido Manuel. Y Jorge L. Valencia Fuentes manda saludos y gracias al maestro y a su servidora. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos. El próximo jueves vamos a tener precisamente otro programa que vamos a tener un invitado aquí con nosotros y va a ser de mucho interés nuestro programa. Gracias, yo soy la doctora Padilla y pues cualquier cosa ustedes ya saben dónde seguirme, en mi fanpage Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, en mi Facebook personal también ahí subimos mucha información. Les prometo que vamos a subir información del USAID, que es Liz Padilla, o bueno, en mi Twitter también pueden seguirme, LZB Padilla 2. Y por favor les recomiendo mis libros. Y una buena noticia, esta semana salen mis otros 2 libros sobre el derecho administrativo sancionador en el Sistema Nacional Anticorrupción y Administración y Políticas Públicas en el Neoliberalismo Global, del Estado de Bienestar Social al Estado necroneoliberal. Muchas gracias por seguirnos. Les mando un abrazo con muchísimo cariño. Gracias Jesús. Gracias a todos. Gracias, Anita. Gracias. Adiós.